Vamos a aprender varios detalles sobre la higiene de columna. Vamos a ver varios detalles que nos van a ayudar muchísimo para cómo cuidarnos, cómo ayudar a las demás personas, para que también puedan cuidarse. Solamente un favor, ¿me pueden confirmar que ya están viendo la Sí, diapositiva? ya se ve. Excelente, muy bien, excelente. Pues bueno, soy el profesor Felipe Arroyo y vamos a hablar de higiene postural, de higiene de columna. Cuando hablamos de estos términos, cuando nos referimos a higiene, nos referimos a limpieza. Tratamos de ver algo blanco, tratamos de ver algo que no esté sucio. Bueno, las posturas que nosotros realizamos, las mecánicas que nosotros realizamos, pueden estar sin higiene, que quiere decir que pueden estar contaminadas con movimientos, con rutinas, con posiciones que pueden ensuciar la salud postural. Y esa salud postural, al ser ensuciada, va a producir una lesión. Y una de las señales más grandes para poder identificar una lesión, pues es el dolor. Así que vamos a hablar de la columna vertebral. Es un tema muy grande, pero voy a tratar de resumirlo en muy poquito tiempo para que podamos disfrutar también de la siguiente conferencia. ¿Qué es la columna vertebral? Conocemos o lo relacionamos con la espina dorsal, con nuestra espalda. Bueno, sí, efectivamente es eso, es una parte de nuestro cuerpo, que es un eje, es un pilar, que va a permitir que nuestro cuerpo pueda estar en una posición eréctil, va a poder estar en esa misma posición, pero con movimiento, y sin duda va a generar una de las partes más fundamentales del ser humano o de los seres vertebrados, que también en algunos animales cuentan también con vértebras. Es muy interesante conocer la columna, el estudio de la columna vertebral, porque es lo que más queremos cuidar en cuanto a posturas. Deseamos que no generes una lesión, deseamos que no generes dolor, pero para no dañar tenemos que saber cómo debe de estar en una forma sana y cómo es que se compone. La columna vertebral está formada por 33 huesos, también llamadas vértebras. Los huesitos que podemos ver aquí, que van desde el coxis hasta la zona cervical. Son 33 huesos. En algunos casos hallamos 34. Un poquito más adelante les voy a decir dónde puede ser sano tener 34 y dónde no. Tenemos 23 discos que van a estar entre cada vértebra. En algunos casos no tendrán, como la primera y la segunda, y las vértebras del sacroiliacoxis. Todas las otras forman 23 discos intervertebrales. Dentro de esa columna, de manera de protección, vamos a encontrarnos allí a lo que es la médula espinal. Vamos a ver las ramificaciones nerviosas, todo lo que va a inervar a la médula. ¿Qué inerva la médula? Va a inervar a los órganos, a los músculos, a la piel. En pocas palabras, está el cerebro, contamos con el cerebro, del cerebro viene una extensión, se genera una extensión. Esa extensión de la columna nosotros la vamos a llamar médula espinal. De la médula espinal hay ramificaciones, esas ramificaciones nerviosas van a permitir que permiten que el cerebro se conecte con el resto del cuerpo de manera eléctrica, ¿sí? Para que un impulso llegue a un riñón, para que un impulso llegue a un pulmón, para que llegue a un músculo, para que llegue a nuestras manos. Entonces, tiene que haber salido el impulso, ¿de dónde? Del cerebro. Viajar a través de la médula espinal, y la médula espinal va a estar adentro de la columna vertebral, y luego por unos agujeritos que salen de la columna vertebral, llamados foramen, van a salir raíces nerviosas, a las cuales más coloquialmente llamamos nervios, y entonces esos nervios van a viajar y se van a conectar con los órganos, tanto para darles órdenes como para decirle al cerebro la función que está realizando. Es un movimiento eléctrico aferente y eferente, va y regresa, va y regresa. Esa es parte de la composición de la columna vertebral. ¿Qué funciones hace la columna vertebral?
Porque cuando hablamos de columna vertebral, hablamos de un tema muy bonito, hablamos de un tema muy interesante. Entonces, cuando hablamos de columna vertebral, queremos ver que tiene funciones claves para la vida. Primero, la primera función que vamos a ver que es un medio de sostén del tronco y el tórax que van a permitir la rectitud y la estabilidad del cuerpo. Y quiere decir que la columna vertebral, en su forma natural, van a dejar que nosotros tengamos una posición recta y estable. Eso es lo que van a buscar. También nos dice que la columna vertebral va a ser un elemento flexible, que mientras lo unimos con esa rectitud, con músculos, ligamentos, tendones y particularmente las fascias, vamos a generar un factor que en ingeniería y en física se llama tensegridad, que es la capacidad de tener una tensión, de mantener elementos que están separados, rígidos en un solo punto, eso con movimiento, eso con dinámica, y esa es la columna. Esa capacidad es indispensable para la vida y para el movimiento. Y una de las funciones también principales de la columna vertebral, no solo nos hacen ver altos, no solo nos hacen ver rectos, no. Algo que también hace la columna vertebral es proteger la médula espinal. La médula espinal, como les dije, es una extensión del cerebro. Entonces, el cerebro está cubierto, protegido por el cráneo, pero la médula espinal, su protección es la columna vertebral. Y todo el trayecto de la columna vertebral va a ser protegido. Por ejemplo, aquí tengo un modelo de columna y desde esta posición veríamos cómo entraría la médula espinal. Aquí estaría el cráneo, aquí estaría el cerebro y por aquí entraría la médula espinal y viajaría por la parte posterior, o sea, la parte de atrás de la columna hasta la región de las lumbares. Entonces aquí viajarían y por unos agujeritos, unos orificios pequeñitos que aquí alcanzamos a ver, estos agujeritos, ahí saldrían los nervios. Por dentro estaría la médula espinal, ahí salían los nervios y los nervios van a dar funciones específicas al cuerpo. Entonces, la columna vertebral no solo nos hace ver bien o nos da la figura de humanos que somos, no, también tiene un factor de protección y un factor dinámico que nos van a ayudar a poder desarrollarnos en nuestras vidas. ¿Cómo es la estructura de la columna vertebral? ¿Cómo es que está puesta? ¿Cómo es que está diseñada? ¿Cómo es que la podemos encontrar? Bueno, vamos a encontrar que la columna vertebral va a formar parte central y de ahí se van a dividir o van a salir prácticamente todos los huesos. Vamos a tener una sección cervical, una sección dorsal, una sección lumbar y la sección del sacro y del coxis. Es muy importante conocer cómo deben de verse de manera natural, cómo deben de estar, porque cuando hablamos de higiene de columna es que vamos a querer mantener esta figura, vamos a querer mantener esta esencia. Entonces, si algo nos modifica la figura natural de la anatomía, entonces eso es una patología, es una lesión que atenta obviamente contra la higiene de la postura o la naturalidad del propio cuerpo humano. Entonces, tenemos en amarillo la zona cervical. Esa zona cervical carga el cráneo, interconecta el cerebro con el cuerpo, como a través de la médula espinal, pero también por las cervicales viajan dos arterias específicas, una vía arteria de cada lado, que le va a dar oxigenación al cerebro. Así que el hecho de que se encuentre en buen lugar y en buena posición las cervicales va a mantener también en buen estado la cabeza de las personas. Es muy común, por ejemplo, que nos encontremos a personas oficinistas que están mucho tiempo en la computadora, en esta posición, y ellos tienen frecuentemente dolor de cabeza. El dolor de cabeza en un buen porcentaje está provocado porque las vértebras están fuera de su posición y el pequeño canal donde viajaría la arteria se ve oprimido, genera pequeñas oclusiones. Entonces la oxigenación sanguínea al cerebro no llega de manera correcta. Por eso se puede producir el dolor de cabeza. Esas y más lesiones podemos encontrar. En la parte dorsal, que es la que inervaría a los órganos torácicos, de las raíces nerviosas, por ejemplo, que controlan el corazón, los pulmones, salen de las dorsales.
De la zona lumbar vamos a encontrar también las secciones que inervan a los intestinos, a los riñones y a las piernas. Y del sacro y el coxis vamos a encontrar pequeñas, muy pequeñas inervaciones que van a los músculos pélvicos y funciones pélvicas de nuestro cuerpo. Vamos a ver sección por sección, de manera muy simple. Vamos a encontrarnos que las cervicales, que ilustramos en esta ocasión, en esta lámina, con rojo, son 7. La primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. También llamadas las primeras dos como atlas y axis. Se le llama a la primera vértebra atlas porque en la mitología se consideraba que el planeta era cargado por un atlas, un enorme gigante que cargaba al planeta. Y esto se ilustra porque se piensa que cada cabeza es un mundo, ¿no? Así que hay un atlas cargando a cada mundo o a cada cabeza. Esa es la razón por la que se le llama atlas. Axis es la siguiente vértebra que embona en las cervicales y esas dos juntas no tienen un disco intervertebral, se superponen una con la otra. Y el atlas se superpone y se monta muy bien al cráneo. Son elementos diferentes, pero están articulados solamente por cartílago, no están articulados por disco intervertebral. Si ustedes ven las vértebras de color rojo, en medio van a ver un color blanco que va a simular los discos intervertebrales. En un ratito vamos a hablar de eso. Pero una peculiaridad de las cervicales es que deben de tener una curva. La curvatura se llama lordosis. La lordosis es una curva que se pinta hacia adelante, hacia la parte anterior de nuestro cuerpo. Esa pequeña curva es un eje principal de nuestro cuerpo. Vean, esas son las cervicales y tienen una curva. Este punto es muy interesante porque algunas de las mecánicas diarias lesionan esta curvatura. Por ejemplo, la mayor parte de las personas utilizan algún teléfono, un smartphone, pues tienen su teléfono y entonces lo están viendo, pero la forma correcta de verlo sería de frente, pero la mayoría que hacemos, nos agachamos y vemos el teléfono hacia abajo. Nuestro teléfono está abajo. ¿Qué pasa con nuestras cervicales? Las cervicales deberían tener una curva así. Y entonces, cuando los inclinamos por mucho tiempo, hacemos que las cervicales se enderecen y mucho tiempo así van haciendo que las cervicales pierdan su curva natural y se rectifiquen o generen una inversión de curvaturas y esa es una lesión muy importante que se puede prevenir con buenas posturas. Tablets, teléfonos, libros se deben de ver directamente a los ojos en rectitud. No debemos de verlo hacia abajo, no debemos de verlo hacia arriba, de frente, de frente. Es la forma correcta que podemos prevenir. ¿Por qué se lesiona? Porque atacamos la lordosis, atacamos la curvatura y pues generamos lesiones y múltiples lesiones más. En algunas láminas vamos a hablar un poquito más de eso. La sección dorsal, las dorsales, también conocidas como la espalda alta, que están entre la espalda baja, las lumbares y las cervicales. Vamos a encontrarnos aquí 12 vértebras. Estas vértebras, a diferencia de las cervicales, empiezan a ser más gruesas. Son vértebras más gruesas, son vértebras un poco más fuertes, pero la curvatura cambia. En lugar de tener una lordosis, o sea, una curvatura que vaya hacia adelante, tiene una curvatura que va hacia atrás. Va hacia atrás la curvatura de las dorsales. Esta es la curvatura cervical y esta es la curvatura dorsal. Va en una figura contraria. Digamos que cada sección va una curva para un lado, otra curva para el otro. Una curva para un lado, otra curva para el otro. Eso es lo correcto para mantenernos en integridad. Si nosotros vemos las vértebras de atrás para adelante, vamos a ver que son rectas. Pero si las vemos de un lado, vamos a ver curvaturas. Y esas son las curvaturas que estamos hablando ahora en el caso de las dorsales, llamadas cifosis. Cifosis, esa curvatura. Obviamente, debe de mantener esa figura, pero a veces con las posturas, a veces agachándonos, cargando mal, producimos una hipercifosis, como si estuviéramos jorobaditos. Esas posturas hay que cuidarlas. Acuérdense que todo lo que sea fuera de la higiene postural es lo que altera la naturalidad de nuestro cuerpo. Entonces, si alguna posición altera lo natural de nuestro cuerpo, es una mala posición que debemos evitar. Vamos a encontrarnos ahora con la sección de las lumbares. Esta es la sección de la espalda baja
Un gran porcentaje de los dolores de espalda tienen que ver con las lumbares. Inclusive los porcentajes de cirugías de columna, la mayoría apuntan a las lesiones de las lumbares. Muchas de este tipo de lesiones se pueden prevenir con una buena higiene postural. Vamos a encontrar los que son 5 vértebras y estas vértebras cada vez son más y más y más gruesas. Vamos a contar siempre las vértebras de arriba hacia abajo. En el caso de las cervicales, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima cervical. Y entras a las dorsales y mientras bajas te vas hasta la 12ª. ¿Cómo diferenciar entre una lumbar y las dorsales? Bueno, la lumbar no se articula con las costillas. Las dorsales sí. Así que cuando veamos una radiografía o un esquema, la que no tiene ya costillas, donde no se articula, las costillas se articulan con las dorsales. Son 12 costillas con 12 dorsales, pero la que no se articula ahí es una lumbar. Entonces, esas lumbares empiezan allí, serían primera lumbar, o L1, L2, L3, L4, L5. Su curvatura es lordosis, similar a la lordosis cervical, un poquito más amplia la lumbar, pero es muy similar a la lordosis cervical. Y vamos a encontrarnos ahora con la sección del sacro. El sacro es un conjunto de vértebras, pero están fusionadas. Aquí en el puesto del sacro no tienen discos intervertebrales, no tienen juego. No, el sacro es una especie de triángulo bien definido, muy bien definido, pero no tiene una articulación viva, o sea, no tiene un disco intervertebral. ¿Por qué se les llama articulaciones y por qué no decimos que es un solo hueso? Bueno, porque en un momento de la formación del hombre había separaciones, pero conforme se va desarrollando el crecimiento, va habiendo una solidificación. Se va haciendo fuerte nuestro cuerpo y va quedando como un solo elemento. Pero le llamamos articulaciones, ¿por qué? Porque en algún momento de su cuerpo sí se movía. Crecimos y se pierde eso. Cuenta con 5 vértebras fusionadas y la curvatura es parecida a la de las dorsales, es una cifosis. De allí vamos a encontrarnos la sección del coxis. La sección del coxis. Esa sección del coxis tiene de 4 a 5 vértebras. Ojo, aquí lo normal son 4, pero si tiene una vértebra más del coxis, está bien, es sano, se ha encontrado. Pero si encuentras el sacro con una de más, o las lumbares con una de más, o las dorsales con una de más, entonces eso es una enfermedad, es una patología, no es normal. Entonces, es bueno encontrar 4 o 5, pero aquí. Y en total nos van a dar las 33 vértebras si las estamos sumando y los 23 discos también si los estamos sumando. Forman un eje muy similar con el sacro, están muy pegaditos. Algunos los consideran sacro y coxis. Pero aquí le vamos a dar separación, 4 vértebras y curva de cifosis. Esos son los elementos de la columna. Ahora, entre cada vértebra, entre vértebra y vértebra, hay un disco intervertebral. Eso es la parte funcional o la parte específica de lo que es nuestra columna o el elemento funcional de la columna. Vértebra, disco, vértebra. Vértebra, disco, vértebra. Vértebra, disco, vértebra. Vértebra, disco, vértebra. Así se compone la mayor parte de la columna. Como les había dicho, hay 23 discos que van desde la C2 de la C2, C3, que es la segunda y tercera cervical, hasta la L5S1, que es la última lumbar con la primera porción del sacro. Y esto, solamente los discos, sin las vértebras, dan el 25% de la altura de la columna. A lo mejor no les es de extrañarse que conforme alguien va avanzando en edad o avanzando en lesiones, se va haciendo más bajito, se va haciendo más chaparrito. ¿Por qué? Porque los discos se van deshidratando y desgastando. Entonces le disminuyes el 25% de la altura de la columna. ¿Qué es lo que hacen estos discos intervertebrales? Estos discos intervertebrales van a absorber choques, o sea, van a permitir que cuando uno vaya caminando, brincando, hagan esto sin que la columna pegue un hueso con el otro. Ese es un pequeño amortiguador muy necesario para todo movimiento.
Entonces se van a encargar de eso. Y el hecho de que tengan unas curvaturas, una forma muy variable, o sea, que los discos no sean parejitos, que tengan variabilidad, hacen que las curvaturas fisiológicas se presenten. Hace que haya una lordosis o haga una cifosis. Muy importante en los discos. Tiene un núcleo pulposo y un anillo fibroso. El 98% de lo que se encuentra dentro del disco intervertebral es agua. Es agua. El otro 2% son proteínas. El anillo fibroso está en un buen porcentaje hecho de colágeno. Entonces, debe de estar este líquido pulposo, que va a ser lo viscoso del amortiguador, y el fibroso debe estar duro para que no se rompa. Y eso es un disco intervertebral. Ahora, vamos a hablar de lesiones. Sí, porque malas posturas, una mala higiene postural va a producir dolor y esa lesión se produce porque, ese dolor se produce porque hay una lesión que debemos de prevenir. No solamente se va a tratar de atender. Por ejemplo, en consulta vemos muy frecuentemente personas que se lesionan el cuello, que se lesionan las lumbares. En muchos casos, gente que carga mal algo, que usa mal su computadora, que usa mal el celular, se lesionan. Entonces, en consulta de terapia, en consulta médica, lo que quieras, van a atenderte ese problema. Te va a quitar las molestias, te van a quitar el problema, pero va a volver a surgir cuando tú hagas esa mala postura otra vez. Entonces te estás lesionando. Por eso, comprender esto nos va a ayudar a prevenir muchas de las lesiones. ¿Qué son las lesiones entonces? El término es simple. Una lesión es la alteración de la anatomía natural del ser humano producida por un daño, y ese daño puede estar dividido en agresión o autoagresión. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la agresión y un poquito qué es la autoagresión. Entonces, las lesiones entonces es todo lo que esté fuera de la anatomía natural. Y quiere decir que si yo tengo 5 dedos en la mano y esa es la anatomía natural y de repente no tengo uno, ese es un problema, esa es una alteración. O yo sé que mis dedos son rectos y de repente tengo uno chueco, sé que hay un problema. Así que hay que conocer cuál es la causa de la lesión. Nos vamos a concentrar en las posturales, en las mecánicas, pero vamos a comprender un poquito más de los otros tipos de lesiones que existen. Vamos a ver las lesiones llamadas por agresión. Cuando hablamos de lesiones por agresión, vamos a hablar de traumatismos, vamos a hablar de impactos, todo lo que directamente haga un daño. Sí, intencional o intencional. Aquí estamos viendo una imagen de una futbolista. Quién sabe si fue intencional o no. Quienes les gusta el fútbol y conocen a esta futbolista, saben que lo hace muy frecuentemente. Así que quizá sea más intencional que otra cosa, pero es una agresión. Algo te pegó, alguien te pegó, chocaste con algo, chocaste con alguien, algo te chocó, alguien te chocó. Como haya sido, esa es una lesión por agresión. Hubo algo que directamente atacó, impactó alguna región del cuerpo. Entonces, eso es una lesión por agresión. Ya haya sido este rodillazo, haya sido un manazo, haya sido un pellizco, cualquier cosa que haya sido, eso es una agresión. ¿Ok? Y ahora vamos a ver las lesiones por autoagresión. Vamos a encontrar, por ejemplo, que las lesiones por autoagresión se dividen en 3 fases. Concentrémonos primero en el dibujito que tiene la computadora. Él tiene una mala postura. Esa mala postura le va a cobrar una factura. Esa mala postura le va a generar dolor, le va a generar lesiones. Por el tipo de trabajo que quizá haga, por el tipo de peso que tiene, por el tipo de peinado que tiene, es muy probable que en poco tiempo esa mala postura lo lleve a una lesión muy importante, como una hernia de disco o alguna otra más que quizá conlleve cirugía. Así que las malas posturas, a veces decimos, es que estoy cómodo, me siento bien así me quedo. No, las malas posturas son malas realmente. Y alguien también pudiera llegar a decir, es que, si yo no estoy así, no descanso y me quiero poner derecho y me duele. Cuando alguien te dice eso, es que su columna ya tiene daño, ya tiene alteraciones. Entonces, cuando se quiere poner de manera natural, ya no puede, le duele mucho. ¿Por qué? Porque su columna ya se deformó. Esa es una mala postura.
Luego vamos a encontrarnos a lo que se llama sobrecarga mecánica, que quiere decir que ante el movimiento se sobrecargó una articulación o un músculo. Aquí estamos viendo cómo se esguinza este tenista. Se esguinzó, siguió adelante, siguió con su esfuerzo, pero su tobillo no era tan fuerte para aguantar esa presión. Y entonces los ligamentos se dieron y hubo un esguince por una sobrecarga mecánica. Y luego vamos a encontrarnos dentro de las autoagresiones lo que es la sobrecarga. La sobrecarga es cargar más de lo que puede resistir tu cuerpo. Y aquí no estamos hablando de mecánicamente, corriendo, nadando, no. Aquí estamos hablando en estática. Algo que estás generando de fuerza estática, que tratas de convertir en dinámica, te lesiona porque tu cuerpo no está listo para eso. Aún requieres trabajo o simplemente te excediste de cosas. Esa es una sobrecarga. Pero lo peor que puede existir no es ni la mala postura, ni la sobrecarga mecánica, ni la sobrecarga, no. Es cuando se mezclan dos o tres de estas. Ese es un problema muy serio. Podemos tener una sobrecarga con una mala postura, una sobrecarga mecánica con una mala postura. Entonces se complica la autoagresión. Es mucho más fuerte. Entonces la lesión va a ser más fuerte. Lo que queremos es prevenir. No nos vamos a concentrar en estas dos. ¿Sale? Este tendría que ser otro taller. Nos vamos a concentrar un poquito en lo que es la mala postura y vamos a ver solamente un par de ejemplos que nos van a ayudar a comprender cómo podemos mejorar nuestra postura. ¿Sale? Ya también van a estar invitados para el diplomado completo para que lo vean a detalle cómo va a ser esto. Pero vamos a ver un par de ejemplos que nos van a ayudar. Un dato muy importante, 80% de las lesiones son posturales. Sí, 80% de las lesiones que se registran en centros de terapia, en hospitales, en clínicas, el 80% su origen es postural. Una mala postura o una mala mecánica les lleva a las lesiones. Es solamente un porcentaje del 12% son por traumatismos y el otro 8% es en otro tipo de problemas. Pero el 80% de las lesiones son posturales. ¿Como cuáles? Dolor de cuello, dolor de espalda baja, ciatalgia, síndrome de túnel carpiano, dolor de rodillas, dolor de cabeza, dolor de glúteo, dolor de la planta de los pies. Múltiples problemas pueden ser producidos por las posturas. Y cuando hablamos de posturas me refiero a estar en una posición o hacer mecánicamente algo en esa posición. Entonces, esas son las lesiones que se pueden presentar. Lo mejor es la prevención. En el ámbito de la salud es mejor prevenir que curar, porque no siempre es tan sencillo curar. Así que es mejor prevenir. Hay que prevenir que eso suceda. A las empresas en la última década se le ha dado mucho impacto, mucho peso para que implementen problemas, códigos para los problemas de malas posturas. Entonces, cuando nosotros tratamos de implementar estos códigos, cuando tratamos de ver cómo pueden mejorar, la empresa se ahorra mucho dinero, mucho tiempo, porque no tiene que quitar a un trabajador, incapacitarlo o mandarlo a consulta. No, evitaste esa lesión y obviamente rinde de mejor manera. Por aquí alguien me preguntó, va a haber una sección de preguntas, pero alguien me preguntó qué es ciatalgia. Ciatalgia es el dolor del nervio ciático. El nervio ciático es un nervio que sale de las lumbares, y de una porción del sacro, pasa por la parte media del glúteo, pasa por atrás de la pierna, por atrás, y llega hasta la planta de los pies. Es un nervio sensitivo y motor. Entonces, cuando existe una presión en las raíces nerviosas por pérdida de espacio intervertebral, porque está curveado, porque está rotado, porque está comprimido, por cualquier razón, entonces puede surgir esa lesión llamada ciatalgia. ¿Ok? Entonces, la clave, remonto, es prevenir. Es mejor prevenir que curar. Puedes decirle a alguien de recursos humanos, es mejor prevenir que incapacitar. Y así, con múltiples esferas. Muy bien, aquí hay varios que se identifican bien con ese nervio.
Ahora, vamos a ver un par de ejemplos que son muy comunes, y quizás algunos de ustedes ahorita van a empezar a sentarse bien. Cuando lleguemos a esta sección, nos vamos a empezar a enderezar, nos vamos a poner derechitos. Eso es muy común, ¿sale? Correcto y incorrecto. Es más o menos la mecánica. Y vamos a tratar de explicar por qué. ¿Esta postura es incorrecta? Sí. ¿Es cómoda? A veces, porque cuando estamos en esta posición, los músculos que están en la espalda baja, en la espalda alta, particularmente el cuadrado lumbar, el dorsal largo y el dorsal ancho, que son músculos que se encuentran en la zona posterior del cuerpo, se elongan, se estiran y eso genera un poco de relajación. Pero cuando eso lo repetimos muchas veces y la gente está acostumbrada a sentarse mal y desde chiquito la mamá le dice, siéntate bien, y no le hacen caso, entonces empiezan a atacar. Acuérdense que les dije que mala higiene de columna es cuando atacamos la posición natural de las vértebras. Las lumbares tienen una curva que va hacia adelante del cuerpo. Entonces, en esta posición, las lumbares las estamos haciendo al revés, las estamos mandando para atrás y las vamos a deformar. Eso es una garantía. Por eso que la corrección aquí es pegar la zona del sacro, la zona de los glúteos, a la silla y tener completa rectitud. Eso no deforma las curvaturas fisiológicas, pero a veces a pesar de pegar, puede llegar a haber este cambio, generar una hipercifosis. Una pequeña almohadilla puede corregir este y muchos problemas más. Pero noten, cuando queremos corregir una postura, prácticamente lo que estamos haciendo es ver cómo ataca, cómo invade la posición natural del cuerpo y cómo lo podemos corregir. Una forma de poderlo hacer más sencillo para que esto sea tan difícil es utilizar herramientas adecuadas. Hay que implementarlo, en muchos casos requiere un gasto, pero crean, gastar en una buena silla ergonómica es mejor que gastar en un tratamiento correctivo o en una cirugía. La ergonomía es un área de la biomecánica que se encarga de ver la adaptación, la comodidad y la posición y seguridad de muebles, de aparatos, de todo prácticamente. Si tú agarras una pluma y esa pluma se te hace cómoda porque hubo estudios de ergonomía para esto. Y de repente agarras otra pluma y se te hace muy incómoda, se te hace muy dura, te lastima. No hubo estudios de ergonomía en esa pluma. Entonces, la higiene postural tiene mucha ergonomía. Se requiere una buena silla que tenga un soporte lumbar. Aquí se ve el soporte lumbar, que tenga un soporte cervical. ¿Okay? De la computadora hablamos en un ratito más, porque queda muy abajo. Pero vamos a hablar en un ratito más. Pero la ergonomía es algo clave, algo cómodo, que está recargando hasta los codos. Muy interesante, esa persona no tiene por qué tener lesiones si lo hace de manera adecuada. Vamos a ver parte de los vicios que se están generando en las posturas. Miren, vamos a encontrarnos una columna totalmente deformada, totalmente deformada. Y esta forma de sentarse es más común de lo que se pueden imaginar. Ustedes pueden estar diciendo, no, pues si yo me siento así, o están pensando en algo más, pero se sientan de esa manera. Entonces, una de las peores cosas que podemos hacer mientras estamos sentados y luego bien sentados es cruzar las piernas. El cruzar las piernas genera presión sobre nervios y elonga sobre además un solo músculo, una región, a pesar de que lo estés mezclando. No es la mejor forma. No deja que la columna esté recta mientras tú cruzas las piernas. No digo que no las cruces, pero cuando vas a estar en una posición por mucho tiempo, no lo hagas porque te puede lastimar. La pantalla, en este caso, la tiene muy cerca, muy cerca. Y eso lo motiva inclusive hasta bajar el cuello. El movimiento que hacemos común cuando vamos a hablar de decir, bueno, es un movimiento que si tú siempre estás contestando hacia este lado, siempre lo estás haciendo, se va a quedar ahí. Va a formar el cuerpo tiene memoria muscular y lo va a guardar, lo va a registrar. Vean, la curvatura cervical tendría que ser al revés, hacia atrás, y él no. En la posición que la está haciendo, lo está haciendo hacia adelante y las va a lesionar muchísimo. Lo mismo las lumbares, ¿sale? Entonces, todos estos factores son muy importantes. ¿Cómo corregirlos? ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo ayudamos a alguien? Bueno, primer factor,
primer factor, la pantalla, el celular, la tablet, la computadora, lo que tenga lo debe de ver enfrente. La separación aproximada puede ser entre 50 y 60 centímetros, puede ser más, puede ser menos, ¿no? Depende mucho también de la complexión de la persona y del tipo de escritorio que tenga. Pero la pantalla debe estar de frente y el rango de visión hacia abajo puede ser de hasta 20 grados hacia abajo. Los hombros deben estar relajados, se debe evitar contractura del trapecio. El cuerpo debe de mantenerse como una escuadra en un ángulo de 90 grados. Los pies de preferencia tienen que ir apoyados en el suelo o en un reposapiés. El de estar mucho tiempo así solo con el calzado lo acaba los pies. Entonces, esa es una buena técnica que tenemos que hacer. 68 a 72 centímetros. Se ajusta la distancia entre la mesa y la silla. Siempre ajustan eso. La mayor parte de las ya la tienen. Y esa es la forma de cuidar nuestra postura, de hacerlo de la mejor manera en la oficina. Ahora es muy común el home office, ¿no? Pues en este home office podemos adaptarnos un poquito, inclusive no ver la computadora tan abajo, verla un poquito más arriba, o su tablet, o por lo que estén trabajando. Cuando hagamos cargas, no importa qué tipo de cargas, hay que recordar el impacto que tiene en nuestro cuerpo. Esa es una forma correcta de cargar, esa es una forma correcta de cargar, esa es una forma incorrecta de cargar, y esa es una forma incorrecta de cargar. Cuando nosotros hacemos esta posición correcta, doblamos las rodillas, enderezamos la espalda y luego cargamos, aquí lo que estamos haciendo es hacer una carga pareja sobre el disco, que lo soporta. Pero si nos inclinamos para cargar algo, entonces va a haber una carga de un lado y eso va a presionar al disco y lo puede herniar hacia el otro lado. Y esa tablita me gusta mucho porque explica, una cosa son los kilos de algo y otra son los kilos en mecánica, que quiere decir que para mi columna, 25 kilos son multiplicados por 3. 75, normal, en buena posición. Pero para una columna que está en una mala posición, para una columna que va a cargar un peso, pero fuera de su posición natural, que no hay rectitud como hay rectitud aquí, que las rodillas no están dobladas, no se multiplica por 3. Vean, lo que fueron 75 kilos en mecánica, una buena posición, se van a convertir en 375 kilogramos. ¿Para quién? ¿Para las piernas? ¿Para los brazos? No, para la espalda, para el eje de carga. Aquí es donde muchas personas están generando lesiones de diferentes tipos por la mala forma de cargar. La forma correcta es estar recto, doblar las rodillas, tratar de pegar la carga a nuestro cuerpo y entonces dirigirnos hacia arriba. Esa es la carga correcta. La carga incorrecta es flexionándonos el tronco, dejando las rodillas rectas y tratar de cargar en esa posición. Muy, muy dañino. Entonces, una imagen un poquito más ampliada, un tronco derecho lleva una presión simétrica sin problemas. Un tronco inclinado lleva una presión desimétrica y con posibles señales de lesión de columna, hasta una hernia discal. Cosas muy sencillitas, por ejemplo, como barrer. Yo no entiendo por qué buscamos escobas con un palito muy pequeño. Eso nos lastima muchísimo. Las escobas deben tener palos grandes, grandes, para que los podamos agarrar, que se los pueda agarrar y entonces ahora sí no se lastima porque ven la presión que hay nuevamente donde en las lumbares por esa posición no debería de haber. Entonces es un detalle que podemos ver. Si de repente estamos lavando algo o estamos con otra cosa, hay que recordar desde que estemos instalando algo que vayamos a usar. Por eso les digo que muchas de esas cosas tienen que ver con prevención, tienen que ver con planeación. Entonces, cuando estén haciendo todo esto en algún sitio de trabajo o en su casa, piensen que los lugares donde se lavan los dientes, donde se lavan las manos, donde lavan los platos, deben estar cerca a la altura de su ombligo, cerca a la altura de su ombligo, un poco más, un poco menos. Eso va a evitar que cuando tú hagas el trabajo te inclines mucho, como él, y se lesiona. Y un banquito donde siempre recordar, en un banquito donde siempre vamos a recargar nuestro pie, alternándolo, va a ayudar muchísimo. Bueno, llegamos a la sección de preguntas. Ya se nos fue nuestro tiempo. Así que si tienen preguntas, estamos a sus órdenes. En el chat alguien puso qué es la citalgia. Sí, ahí sí la vimos, ahí la contestamos. Ah, ¿ya?
Ay, Sí, la perdón, perdón. ciatalgia es la lesión del nervio ciático. Se duele el nervio ciático por compresión. Y ya nos había dicho ahí quien hizo la pregunta que tenía muy buena relación, digo, no tan buena relación, ¿verdad? Con el nervio ciático. Muy bien, eso estamos así. Pero chicos, tratamos de darles una barradita buena, pero dudas para eso estamos. Gonzalo, dime Gonzalo. Gracias, Felipe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Algunos ejercicios básicos para mantener nuestra columna sana. Ok. La clave del éxito de la vida, buena pregunta, Gonzalo. La clave del éxito de la vida es el movimiento. Algo que puede ayudar mucho para mantener la columna sana es que nos mantengamos en movimiento, evitemos la estática. Hay que movernos. Estiramientos, por ejemplo, pueden ayudarnos muchísimo, pero tratar de seguir esta regla para la columna. 1, los hombros hacia atrás. 2, la cabeza debe estar hacia el frente, pero la mirada debe de ser hacia el frente y ligeramente hacia arriba. Eso va a guardar la buena posición de prácticamente toda la columna. ¿Quieres cuidar tu espalda? ¿Quieres cuidar tu columna? Te paras en una pared, te recargas, estiras los brazos y entonces los elevas y los juntas sin despegarte de la pared, que tus manos estén derechitas y pegadas a la pared. Desde abajo hasta arriba. Te cuesta trabajo, se despegan, puedes utilizar primero un brazo sin que se despegue. Yo lo estoy despegando un poquito, discúlpeme, porque aquí están mis reconocimientos y no los quiero tirar, pero no se deben de despegar, deben de estar pegaditos. ¿Ok? Lo alternas, esos ejercicios cuidan muy bien la columna, la van enderezando, le devuelven rectitud. Es un ejercicio muy simple. ¿Qué harías? Harías 20 repeticiones todos los días, 20 repeticiones, pegaditos y regresas. Quizá al inicio no lo puedan hacer y se queden aquí, no importa. Sigan haciendo sus repeticiones y conforme pase, van a ir avanzando más. Espero se haya contestado, Gonzalo. Hay muchos más, ¿no? Pero ahí quienes entren ahí el diplomado. Perfecto, sí. Hay otra pregunta, doctor, que está haciendo Marco Olivares. Dice, en caso de que ya estén chocando las vértebras, que se perdió ese colchoncito, ¿hay tratamiento? Sí hay tratamiento. Hay que valorarla. Cuando se pierde ese disco intervertebral, casi siempre es una deshidratación o una hernia discal. La hernia discal tiene 4 fases. Dentro de las 4 fases, 2 de ellas son tratables sin cirugía. ¿Qué es lo que vamos a pretender? No se perdió porque un día dijo, ay, pues hoy voy a amanecer comprimido. No, usualmente es porque hay una deformidad en las vértebras. Así que hay que tratar de identificar cuál es la deformidad, que casi siempre es una rectificación. Casi siempre es una rectificación. Entonces, para que se compriman, o a veces una escoliosis, la lateralización de la columna, pero hay que identificar y hay que hacer ejercicios para corregir eso. Se utiliza terapia física y otras herramientas, desinflamatorios, analgésicos, para poder calmar las molestias que se tienen. Pero en muchos casos es posible tratarlos. Si es una hernia de disco, la hernia no se cura ni con cirugía, pero la persona puede llegar a un tal grado que no sienta absolutamente nada. Puede estar perfectamente bien con un buen tratamiento. Espero ahí, Marco, que se haya resuelto esa duda. Y no sé si alguien tenga más dudas, estamos para servirles. Nos quedan unos minutitos nada más para poder dar paso a la doctora. Unos 2 minutitos y si alguien quiere hacer otra pregunta. Sí, preguntan si hay alguna forma también de solucionar el problema de la citalgia. ¿De la hernia discal? No, de la citalgia. Ah, ok. Toda la solución tiene que ser entendida por la causa. Toda la solución. ¿Qué lo causa? Si quedamos, por ejemplo, que una ciatalgia es producida porque se oprime un nervio, aquí hay una salida, entonces esta salida se hace más pequeñita y entonces ese pinzamiento como pellizco del nervio pues, está produciéndole. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Descomprimir. Esa es la clave. Hay que ver qué problema está produciendo el pinzamiento, ya sea una escoliosis, una rotación, diferentes factores para que se puedan hacer. Entonces, si ese es el problema,
como tal, se corrige, se trata de esa forma. Las ciatalgias son muy tratables, pero obvio y claro, si el problema ya es muy avanzado, es más difícil solucionarlo. ¿Cómo saber qué tan avanzada está tu ciatalgia? Ese es como un tip para cualquiera. La ciatalgia es un dolor eléctrico que va desde las lumbares, pasa por detrás del cuerpo, pasa por los glúteos, pasa por detrás de la pierna, por el trayecto de los músculos isquiotibiales, pasa por un lateral de la rodilla, luego baja por la zona de los gemelos y después baja por el sóleo, pasa por el talón y llega hasta los dedos de los pies, que propiamente los pies no se llaman dedos, se llaman ortejos, así que llegan hasta los ortejos. Entonces, ¿hasta dónde te llega el dolor? ¿Hasta dónde te llega la sensación de irradiación? Entonces, si el problema te llega hasta los ortejos, hasta el pie, quiere decir que está muy avanzado. Pero si te está llegando al glúteo, si te está llegando a la rodilla, pues es muy tratable. Y aún así, aún cuando te llegue el dolor ahí, mientras no hayas perdido tanta movilidad, tienes esperanza. Porque uno de los problemas es eso. En este tema, doctor, ¿tiene que ver el ácido úrico? El ácido úrico puede empeorar la lesión. Lo que es la glucosa y el ácido úrico pueden empeorar la sensación de dolor, la presencia de dolor, pero no producen la lesión como tal. La lesión la lesión existe, no tiene algún cambio, ahí está. Solamente, ¿qué va a hacer? Ácido úrico y glucosa van a ser más dolorosos, pero el daño es exactamente el mismo, no producido por eso, más bien producido por el desgaste del disco o la malformación de la columna que genera un pinzamiento. Y por último, doctor, pregunta sí. Isabel Cristina que si puede pasar la diapositiva de cómo cargar correctamente. Ok, pues eso que no tengo problema, nada más ahí me tendría que autorizar los organizadores y no tengo ningún problema. De todos modos, ahí tienes el host. Perfecto. De todos modos, cuando se refieren pasar, ¿quieren que la ponga de nuevo o quieren que se las dé? A ver, porque a lo sí, mejor poner la imagen. Pones la imagen para que vean. Ok, eso podemos. La diapositiva, no que no se la pueda pasar, pero les voy a dar otra opción. Ok, esta es la forma de cargar correctamente. Rodillas flexionadas, se carga con las piernas, ¿ok? No se carga con la espalda. Esto es cargar con la espalda. Eso es cargar con las piernas, ¿ok? Las piernas son muy potentes y son muy fuertes. La espalda también es muy fuerte y muy potente, pero no en esta posición. Esta no es su posición natural, esta es lesión. Así que si usualmente lo multiplicarías por 3 el peso en mecánica, pues aquí lo has multiplicado por mucho más. Auméntale 1 kilo, aumentas más todavía. Así es como lo hacen los bebés. Ajá, correcto. Pues es parte de la naturaleza, nada más que nosotros la rompemos, ¿no? De todos modos, si alguien desea ver esta pequeña clase introductoria, esta clase preparativa, quiere saber más al respecto, ahí los invito, si quieren, a suscribirse a mi canal de YouTube. Se llama exactamente como les aparece aquí, Terapias Integrales Felipe Arroyo. Pueden buscarme y entonces van a encontrar allí esta clase solamente. Obviamente también están invitados, chicos, para que vean lo que es completo el taller. O sea, es un taller completo que habla de esto. Así que están invitados para que lo puedan ver. Pero si alguien quiere repetir esta clase, quiere ver las poquitas diapositivas que aparecieron ahí, con todo gusto las pueden buscar ahí en el canal Terapias Integrales Felipe Arroyo. Hoy o mañana ya va a estar. Hay otros videos también interesantes, la mayoría son ocultos, pero hay unos poquitos que les pueden llamar la atención. Y no sé si hay algo debieron haber abierto sus rostros, ¿no? Porque van a aparecer en vivo y en video. Oye, también aprovechando, vamos a pasar ya con la doctora Corey, pero aprovechando, todas las personas que quieran conocer un poco más la mecánica, tenemos cursos